Continuamos en esta mesa de cierre de año con Lourdes Encinas y Ernesto Urbina, analizando los datos más relevantes que nos está dejando este 2022 y con ello, junto con pegado, la perspectiva para el 2023. En el tema... todos los temas finalmente se unen, no podemos verlos aislados, porque mencionaba ahorita Ernesto el tema de la inseguridad, por ejemplo, cómo puede estar impactando. De hecho, creo que impacta en la atracción de nuevas inversiones, por ejemplo. El tema de salud, ¿qué dirían del tema de salud? Pues me parece igual, venimos de una recuperación. Sin embargo, aquí en el asunto de salud hay cosas que me parece todavía no están como que muy, no están muy claras, ¿no? El asunto, por ejemplo, sigue habiendo desabasto de medicamentos, sigue habiendo desabasto de vacunas, por ejemplo, y no solo vacunas de la influenza o de el COVID, entonces ni siquiera sé si se sigan aplicando, pero hay otro tipo del esquema para niños que hay varias ahí, o del tétano. Recuerdo una amiga que necesitaba una y no encontraba ni en privados, o sea. Exactamente, hubo una escasez. Entonces, creo que hay todavía pendientes en ese sentido. Estos cambios que se están haciendo del IMSS del Bienestar y de trasladar el hospital general, que ahí se atienda a todo mundo, no sé, me queda a mí mucha confusión todavía en eso, honestamente. Sí. Me queda confusión, pero bueno, creo que igual ha habido recuperación, pero hay todavía pendientes importantes en áreas sensibles que tienen que ver con salud. Entonces... Sí, estaba leyendo yo esta mañana un tuit de Moisés Gómez Reina y dice: 53 de cada 100 sonorenses que acudieron por medicamentos en hospitales públicos en Sonora se regresaron con las manos vacías y las compraron en farmacias privadas, muy por abajo del promedio nacional, que fueron 27 mexicanos en este año los que se quedaron sin medicamentos. Yo quisiera tocar tres temas que recurrentemente vemos, digamos, que preocupan a la ciudadanía en nuestras mediciones. Y bueno, y como antecedente, justamente esta transición accidentada de Seguro Popular Insabi originó el crecimiento de las personas en condición de pobreza. Hubo un tema ahí de los factores, ya la medición de pobreza multidimensional, el tema del acceso a la salud es uno de los ejes. Entonces hubo una proporción muy importante de mexicanos que en esta transición se quedaron sin servicio médico, y al reportarlo o no saber en qué, digamos, esquema de seguridad estaban, digamos, reconocidos, pues se dio un incremento, o fue un factor que contribuyó a que la contabilidad de pobreza incrementara, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso se vino a reforzar el esquema de integración de las personas en el INSABI. Esperemos que esté avanzando de manera adecuada, pero lo que siempre nos sale peor evaluados de las instituciones de salud pública, médicas públicas, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, que son las que medimos con presencia aquí en Hermosillo, lo peor evaluado son la disponibilidad de medicinas. Entonces creemos, yo en lo particular creo que ese es uno de los principales retos, porque esto origina un elemento que nosotros en el COVID vimos que detonó. Las personas, al tener un mal sistema de salud, y aquí en Hermosillo se presentó mucho, optan por ir a los consultores de farmacias, sí, claro, particularmente en farmacias similares. Entonces hay un efecto de sustitución y en donde gastan las personas, pero también hay algo que se ha puesto en discusión muy importante sobre la precarización del empleo del médico. Y entonces trae una inercia que ya se está documentando de manera importante, digamos, cómo genera problemáticas en diversos niveles. Entonces, disponibilidad de medicinas es el tema importante. Otro aspecto que sale mal evaluado es la cercanía de las personas, en qué medida tienen que trasladarse. Sí, que ese va a ser todo un tema con el nuevo hospital. Sí, con el nuevo hospital, y que involucra, ya lo hace multidimensional, o un factor muy importante: transporte público. ¿Cómo el transporte público te permite llegar o acceder a derechos como la salud? Entonces, tema importante. Hace poco... Luis Moreno, que es experto en datos. DOCO. El del Colegio de Sonora. No, él está en la Unison. Está haciendo una maestría en eso. Es el mismo, es el DOCO. Sí. Bueno, el DOCO pues, sacó una estimación se supone que tú desde tu casa
debes de tener en un rango de 15 minutos a la redonda todo lo que necesites. Sí. Entonces, mira, no me traje el dato exacto, pero es muy mínimo el porcentaje de fraccionamientos, de colonias que tienen eso. Ese es un valor muy agregado para la calidad de vida, pues, y para la plusvalía de los fraccionamientos, pero tú de tu casa debes de tener en máximo 15 minutos acceso a un hospital, a una escuela, a un consultorio médico, a áreas recreativas, con transporte público, ¿no? Obviamente. Eficiente, que ahí ese es, yo creo, uno de los grandes pendientes que tiene el gobierno del Estado. Ha habido mucho involucramiento de la sociedad civil en ese tema, con las propuestas en los foros de movilidad y todo eso, pero sigue siendo un desastroso. Sí. Honestamente, no hay otra palabra. En todos el transporte público ha sido para todas las administraciones el talón de Aquiles, ¿no? Y se ha intentado. Cada administración llega con ideas y que me parece que un desatino ha sido eso, tratar de inventar el hilo negro en cada administración. Si no ha llegado una administración estatal, o por lo menos desde digamos, yo creo que el cambio de modelo más drástico que fue impulsado en el sexenio de Eduardo Burs. Creo que no se ha logrado aterrizar un modelo en donde el Estado tenga la capacidad de regular de manera importante, y han proliferado una serie de incentivos, intereses que, digamos, han generado de todo excepto un buen servicio para el ciudadano. Y digamos, a nosotros en nuestras evaluaciones no es que están mal evaluadas las unidades. Por ejemplo, con la requisa que hubo en el sexenio anterior, hubo una renovación de las unidades, eso no está mal evaluado. El tema son los tiempos de espera, que no te genera ningún incentivo para utilizar el transporte público. De hecho, ha disminuido de manera muy importante el volumen de usuarios, y eso se refleja en otras situaciones caóticas en donde todos tratamos de utilizar automóvil para transportarnos, y al menos Hermosillo, pues ahorita... Que lo acaban de medir ustedes, ¿no? Cuando se una mención sobre eso. Automóviles formales, digamos, cerca de 600,000, y sin contar los que no están registrados. Una ciudad hipercondensada en términos del automóvil, y que no solamente se refleja en los tiempos que hacemos para nuestros destinos, sino en el conflicto. Vemos una sociedad muy, digamos, hostil, ¿no? Entre automovilistas y, qué decir, entre otros usuarios del espacio público como ciclistas o peatones. Exactamente, sí, el tema de la movilidad requiere de mucha ingeniería, de mucha voluntad política, de mucha capacidad económica. De mucha voluntad ciudadana también. Y voluntad ciudadana. Como dice él, es muy hostil para automovilistas, ya ni digamos los demás. O sea, tenemos que entender que la calle le pertenece sobre todo al peatón, al que va en bicicleta, al que va en transporte público, a lo último, al que va en un carro particular. Sí. Pues uno de los grandes desafíos, ¿no? Yo creo que cerramos este 2022 con ese reto, ¿no? Yo creo que pues por lo menos hay un anuncio de que vienen más recursos. Esperemos que venga un modelo, digamos, que ofrezca soluciones a todos esos. Sí, el presupuesto que se aprobó recientemente trae también una partida para compra de unidades, ¿no? Lo cual ha provocado algunos comentarios no del todo positivos, si toda vez que están concesionado el tema del transporte urbano, ¿por qué el Estado está absorbe ese gasto? Sí. No ha quedado claro. Sí, no, y de hecho es que el modelo, por ejemplo, está subsidiado. El hecho, o el modelo que predomina ahorita es digamos, pago por kilómetro recorrido. Entonces los camiones deben de estar recorriendo. Eso hace que para mantener también la tarifa hay un subsidio, porque si lo dejas como la eficiencia de mercado, la tarifa estaría 16, 17 pesos. Es un tema político, vienen recursos, y ahí en esa complejidad, pues lo que se promueve desde sociedad civil. Incluso ya una postura de las autoridades es, bueno, con las unidades que tenemos ahorita, 350 aproximadamente, una reestructuración nos permitiría tener un mejor servicio. Puede ser una alternativa. Yo he escuchado voces especializadas que sustentan eso, pero ya también hay otras voces de organizaciones que dicen, no, ya requerimos 100 más o otros números más arriba, y que, bueno, no se sabe muy bien
cómo es la distribución de recursos para llegar a esos temas. Sí. Y se nos está acabando el tiempo para este espacio, pero no hemos tocado el tema de la seguridad o la inseguridad. Lourdes Encinas. Ese es el principal reto para el siguiente año, es el tema de la seguridad. Si bien ha habido alguna disminución en el tema de homicidios, de un 7% alrededor, más o menos, la verdad es que si las personas que son asesinadas sigue siendo muy alto ese número. Sonora sigue apareciendo en los primeros 5 estados con esta problemática de inseguridad. Obregón, Guaymas siguen apareciendo entre los municipios con mayor incidencia y con mayor percepción. La gente no se siente segura ahí. Entonces, yo no sé qué tengan que hacer, qué tanto más se tengan que involucrar, qué tantas más mesas tengan que hacer. Pero lo cierto es que es un problema muy serio en todos los niveles, porque nos dicen, es que son homicidios de alto impacto y entre ellos y lo que sea, pero son cosas que están ocurriendo en la vía pública, que están afectando, llegando ya a estos salones de clases. Entonces se genera un ambiente muy violento alrededor, y eso inhibe inversiones, inhibe que la gente salga de sus casas, inhibe afecta en muchos sentidos. Sí, pues. Hasta en la sensación. La sensación de inseguridad, ya no hablamos de la violencia hacia las mujeres, que es otro punto también el que hay que seguirle poniendo mucha atención, pero si vamos a hablar de algún reto para el próximo año, el principal reto es el de la inseguridad. Ernesto Urbina. Coincido, ¿no? Es el principal desafío. Desafortunadamente, Sonora escaló a nivel nacional. Desde hace algunos años ha venido escalando y se ha posicionado como una de las entidades menos seguras. El tema del homicidio creo que yo creo que ya lo hemos documentado de manera importante. En este 2022 efectivamente va a haber cifras que digan, no, es que hay una disminución en términos estatales. En Hermosillo también vemos una disminución de los hechos en términos de homicidios, pero no se tiene la claridad, y creo que este es el área de oportunidad muy importante, sobre la estrategia que se está implementando que pudiera hacer esto de manera sostenida, ¿no? Y a la par que se presentan hechos de manera que son muy, digamos, que pudieran ser hasta traumáticos para la población en términos de violencia cerca de espacios educativos. Recientemente en Cajeme pues vimos cosas muy perturbadoras, en el estado de Colorado. Entonces, puede haber una ligera disminución, pero mientras no exista una claridad de la ruta hacia que digamos, cómo se va a construir esa paz y esa estabilidad a nivel regional y a nivel de las ciudades, pues creo que se va a mantener como una de las principales problemáticas que preocupan a las personas, y que va a seguir siendo un lastre para detonar el desarrollo económico de la entidad y de las ciudades. ¿Por qué lo digo un lastre? Porque cuando vemos los índices de competitividad, de desarrollo, de sostenibilidad, lo que sale peor evaluado, Sonora y Hermosillo también le afecta, tiene que ver con el tema de la paz, con el tema de la incidencia delictiva, y bueno, eso a mí también me hace coincidir que es el principal desafío que enfrentan nuestras autoridades, y que tiene que, lo digo en plural porque es una corresponsabilidad, ¿no?, de las tres autoridades, de los tres niveles de gobierno. Así es. Pues Ernesto Urbina, Lourdes Encinas, muchas gracias por presentarnos el análisis en este cierre de año, y pues para ustedes y sus familias lo mejor en el cierre de año y para el 2023. Muchas gracias por invitarnos, síguenos invitando el próximo año. Bueno, ya saben, ustedes cuando quieran tienen aquí su espacio. Bueno, que pasen muy felices fiestas en paz, sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, y muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente jueves, y por supuesto que el frío no les afecte, al contrario, que lo disfruten. Pocos días tenemos. Muchas gracias, adiós. Ya viene el maestro Ruiz Quirrín con toda la información de primera mano.